saber, dame ese hueso, ella va a saber. Buen día, perritos. Desde Resistencia Chaco. Lizzy, te amo. Eve, sos lo más. Hola, perritos. Jueves, perro, jueves. Vamos a darlo todo. Besos, genios. Gracias por alegrarnos las mañanas. Los quiero, los amo. Te amo, Lizzy. Te amo, Harry. Buen día, perritos. Le quiero mandar un beso a mi hermana Agus, que es nueva oyente. Bienvenida al club de estos perros maravillosos. Besitos. Buen día, perros, buen día. Vamos, que ya termina la semana. Un beso enorme para mi amor que está en Argentina. Desde acá, desde Polonia, la fría Polonia, el perro polaco. Hola, perro, por favor, arañando el jueves. Quiero que llegue el finde. Le mando un beso grande, buen programa. Hola, perros y perras y perritos, que tengan un excelente jueves. Les habla Lorena desde Neuquén. Abrazos. Buen día, perris. Buen día. Buen día, perritos. Llegó el jueves nomás. Un día más escuchando el mejor programa de la radio argentina. Perro de la calle, Lizzy. Cuídate la voz, dejá de salir de noche, chifengüencha. Buen día, perros. Que tengan un excelente jueves. Lizzy, Harry, Andy, Eve, los amo. ¡No! ¡Salute! Nosotros también. Nene. ¿Cómo andan? Muy buenos. Va todo abajo a la pileta de Gran Hermano el día que nos estaban cagamos. Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días, bienvenidos a Perros 2021 en Urbana Play. Un programa que empezó en febrero sin expectativas. Fuimos a una producción de fotos con Harry, Eve y Lizzy. Y era una como, escalera. Por separado. Por separado y era esta gente. en una escalera como que Lizzy miraba como... ¿Estos dos quiénes son? A este lo conozco de PH, pero los otros dos quiénes son. Cuando yo fui a la sesión se hablaba de Lizzy, que ya había ido. Y se decían cosas tipo, no, vino, hizo 2 caras y ya está, se fue. Bueno, era un montón. Lo decían bien. Nos hicimos Pero 4 bien. juntos. Hoy lo valoro. 2 ¿después? caras es un montón. Después. Ah, o sea que yo fui sola también. Sí. Ay, no me acuerdo. Primero hubo una sesión solos. Bueno, pero acá estamos. Ya Acá estamos en estamos. noviembre, chicos. Ya termina el año. ¡Qué bárbaro! ¿No es increíble eso? No. Esta terraza, la verdad. ¿Cuánto falta para que los shopping Es que tengan los adornos? pasamos julio. Pasamos julio con estufas Liliana puedo creer. y robots y cosas. Es increíble. Ahora parece, ahora viene ¿Se dan el cuenta que nos momento. quejamos menos en el invierno que en el verano? Totalmente. Va, en el verano, en la primavera, estos 3, 4 días de sol, nos hemos ido, hicimos de todo, de una indignación absoluta. Sí, Por el protocolo. invierno, menos en la- Dándonos la razón a los que somos del equipo del invierno. Claro, pero viste que uno Sin siempre duda. dice verano, se imagina el verano como qué lindo, qué hermoso y todo eso. Ah, Sin el que dice embargo, que es team verano porque tiene aire acondicionado y pileta. Porque si no, no se explica. No se explica que te gusta el verano. ¿Qué te gusta caminar por la ciudad con el Tapado. asfalto? Pasando. cadete. No, pero un minito Cadete. a las 8 de la noche, que Qué hasta las 10 rico, estás, sí. si estás en un balcón, Tiene en sus cualquier lado es beneficios, lindo. es lindo. A la 1 de la tarde es más complicado. Tiene un horario muy bueno. Hay un horario muy bueno Hay que un es horario que entre se las 7 y las 9 es un gran El horario. invierno lo que pasa es que te mata a las 6 de la tarde, sillo de noche, te deprime eso. Te mata, no hay hojas, eso me mata. Yo soy invierno igual, ¿eh? No soy Sí. verano, Ah. pero eso me mata. Necesito después que venga un poco de verano porque me cansa. Pues además como veraneo en Europa y en Aspen. Me veo. Claro. Uy, nah. Claro, qué lindo, como Exactamente. yo. Todo el Tonto y tiempo estoy en retonto, ¿no? Es invierno. que Tenemos en todos el los Aspen. climas. Vivís el invierno, claro. Claro, vivo en Tonto, invierno. retonto. Es en ¿Qué la pasaba en Tonto y Retonto? que van a Aspen a Nunca vacacionar y uno de ellos ¿Viste? se le ocurre a No, lamer. peliculón la película. Tengo una amiga que tiene una casa. Ah, sí. Ah, en pero Aspen, la radio carísima. Claro, sí. No. Y uno de los dos se le ocurre lamer el caño de la silla. Porque Ay, me has pegado. le dicen, ¿es cierto que te quedás pegado si la ves el caño suena? No, no es cierto, boludo. Mirá. Qué buena escena. Qué buena, estoy La para hacer- tecnología para hacer esa lengua falsa. estoy para dar de vuelta esa película. Sí, también. Claro. Otra vez Me doy cuenta de la personalidad. Ustedes vieron hace poco Tonto y Retonto y yo vi la batalla olvidada, una de la Segunda Guerra Mundial. Ay, chica. ¿Por qué vi eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba en los 10 más vistos de Netflix y
Soy adicto a los 10 más vistos porque si son todos boludos no puede ser. Y yo también soy parte de eso. Todos vamos cayendo. Yo fui a ver El Prófugo, que es la que supuestamente Argentina va a mandar como candidata, como precandidata a los Oscars. Me gustó mucho. Odio la mucho. Me gustó mucho. No lo digas. Porque no te contratan. No lo digas. Porque no te contratan a vos. El día de mañana sabes cómo lo amás. Obvio. Es una muy buena película. ¿Con quién es? Es una peli oscura. Erika Ría es una peli de Natalia Meta, que es la directora de Muerte en Buenos Aires, aquella peli. Sí, me acuerdo. Esta, a mí me gustó más esta. Es con Erika Rivas, Daniel Hendler, Cecilia Roth, muy buenos actores. Nahuel Pérez Vizcayart. Todos primera línea. Peliculón, muy buena, muy buena, posta. Pero oscurita, o sea, no vayan a buscar una peli entretenida, no es una peli entretenida. Okay. Es una peli oscurita, muy oscurita. Yo estoy viendo La Esclava Blanca, que te quería contar. Seguí con La Esclava Blanca. 4 capítulos, me encantó. Estoy fascinada. Nunca pensé. ¿Qué? Contanos de qué se trata. Contanos porque es increíble que hayas visto 4 capítulos. Contanos todo. ¿Cuánto todo, duran los capítulos? Me encantó. Es resulta que había un esclavo, es la época donde... La Colombia, ¿no? Sí, de Colombia de 1800, entonces, bueno, no sé, estaban empezando a afirmar, viste, que vos podías pagar tu libertad, los esclavos y uno que estaba ahorrando, y estaba por salir la ley de que los hijos de esclavos, a partir de que están en el vientre, nacen libres. Los libertos. Claro, entonces, ¿qué sucede? Resulta que uno, que es el malo, que está metido ahí en el gobierno todo, entonces agarra y manda quemar a la familia esta que está promoviendo y que siempre le da derechos y todo, manda a quemar la casa. Se quema toda la casa, los dejan cerrados, mueren los padres, se escapan todos los esclavos porque se nos van a echar la culpa a nosotros. Claro. Entonces se esclavan todos a un lugar que se llama El Palenque, que es un lugar como son los cimarrones, que están como perdidos en el medio monte, nunca los encontraron durante años. Son todos los que se fueron escapando de... Claro, los que se fueron escapando, se llevan a la nena blanca y la nena blanca se cría adoptada por esta familia. Me encanta. Por eso se llama... Hasta que un día la nena, viste, se empieza a tener... La esclava blanca. La esclava blanca. Claro. Y está buenísimo como, viste, con las mismas diferencias. Ella nota la misma diferencia con respecto de los negros hacia ella cuando empieza a crecer. Y empieza el otro, que es el hijo de la esclava de Sara, que tuvo con ese malvado, pero se escapó porque se enteró que estaba preñada, entonces agarró y se escapó y también se fue al Palenque. Ahí estoy spoileando. Cuenta todo. Bueno, son 4 capítulos igual, menos mal que no lo viste entero. Bueno, así La que esclava blanca. me encanta. Yo ya había visto La Viuda Blanca, que era con Carmen Sevilla, una novela que Tiene nada que ver con esto, sí. Bueno, pero también era blanca, por eso me gusta. Una novela con Carmen... Navidad es blanca, va a ver la semana que viene solo porque le con gusta. Carmen Sevilla, que era una que se casó... Yo había visto Blanco y Negro, me acuerdo, ¿te acuerdas? Ay, Blanco, ¿de qué estás hablando, Willy? Kimberly. Aún así es curita. Pobre Kimberly, que... Dios la tenga en la gloria, ¿no? ¿Murió? Kimberly, sí. ¡No! Kimberly tuvo en las drogas, fue actriz porno, tuvo no sé qué, murió muy joven, tuvo una vida terrible y Willy, y Arnold también murió. Sí, pero Arnold murió más grande. También lleno de quilombo. Murió bastante más grande. Esa serie solo el señor Drummond creo que tuvo una vida normal. El resto la veíamos mucho, muy generacional. No la vi. ¿No viste de Blanco y Negro? ¿Pero sabés de qué hablamos o no? No tengo idea tampoco. Arnold y Willis. Si te digo de qué estás hablando, Willis, no sabes. Eso sí. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, No, pero me mata que conozcas el meme, pero no la serie. Bueno. Pasa eso. Pasa mucho. Era un rico viudo multimillonario que tenía señor una Drummond. hija que se llamaba Kimberly y tenía Adelaida, su mayoradoma. ama de llaves. Claro, su mayoradoma. Y vivía en la calle... En el penthouse. En la en calle... Madison. No. A ver. En Park Avenue. Park Avenue, Nueva York. Y adopta 2 negritos. Estaba el portero, todo, eran 2 negritos pobres que, claro, se criaron ahí y era muy divertida, nada. Era muy divertida. El contraste, era, no sé, en realidad nunca más lo vi, capaz que no era divertido y capaz que hoy decís, uy, esto es un desastre, todo discriminatorio. En su momento nos criamos con eso, la verdad lo tendría que volver a ver. Sí, no lo veo recuerdo hace cosas años. de discriminación, salvo Sí, que... había un par de lecturas raras. Yo me acuerdo que había un capítulo muy oscuro, en el que creo que a Willis, que era el hermano mayor de los dos, que era el menos gracioso, digamos, el gracioso era Arnold, tenía algún tema de abuso con un tipo, o con otro vecino del edificio, con alguien del barrio, un señor grande. ¿Fue en la vida real lo del abuso? No. Había un capítulo en el que un señor grande abusaba de Willis. No era muy explícito el capítulo, pero estaba la problemática tratada. Y el señor Drummond tenía como toda una charla con él. Era como súper oscuro ese capítulo. Yo lo vi de chico y fue como me abrió un montón de la cabeza. Abuso o acoso, porque ¿sabés que había una época en Estados Unidos donde hacían mucho la del señor que venía en sobre todo y se abría y estaba en bolas y todo? Bueno, exhibicionista. También le pasó a la niñera, le pasó a todo. Bueno, yo era re fan de la niñera. ¿Cómo estás, Zucca? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Pablito? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Tenemos con Eve otro nombre para vos, para tirarte. ¿Qué nombre? ¿Hay otro? Una amiga de Eve. ¿Tenemos una amiga de Eve interesada? Una amiga de Eve. Hay muchas amigas de Eve interesadas. Mirá. Después vamos a arreglar. Después ¿Cómo estás, vamos a Fabito? arreglar. ¿Bien? Llegaron nuestros invitados. Está incómodo, pero está incómodo antes de saludar ya, ¿no? Y está incómodo en la vida, está incómodo. Excelente, sí. Ahí estamos. Estamos también con Luca Alderone, con Claudio Simonetti y con Sol Lillera también. Y los invitados de Lisi, que en instantes los vamos a presentar. Por eso le va para el culo, porque mira, llega tarde, tiene que venir a las 9. Tenemos gente en el control. En el control, ¿quiénes Nachito están? Espíndola en Graf, Santi Pereira en dirección, Cristian Báez en robótica y Guille Saneto en la producción de En Control. ¡Guille Saneto! Bien. Me gusta su el amigo de Arnold era Dudley, me dice un amigo que está escuchando. Ay, un beso, Dudley. No me acuerdo. No escucha. ¿El amigo de Arnold le escucha? Dudley, sí, Dudley. Con el bicicletero, el amigo de Arnold, no sé. Sí, porque no. Siempre le pasaban las cosas afuera y el señor Drummond tenía revalores, los defendía, inculcaba, estaba bueno. No, estaba bueno, el señor Drummond, buena onda, mucha paciencia. Sí. Mira, me dice, al que acosaban en blanco y negro era el amiguito de Arnold, el dueño de una tienda de bicicletas. Ese, Dudley. Acosaba o abusaba del amigo de Arnold. Mira, no me acordaba, se me mezcló todo en la cabeza. Muy bien. Bueno, Tremendo analizarlo años más tarde, date cuenta que... todo hay que verlo. Yo digo ahí. En el contexto en el que estaba. Para mí lo más igual a mí difícil. me reayudó ver ese para mí lo capítulo, que a mí me menos. resirvió. Sí, pero para mí eso estaba bien. Pero para mí lo que menos pasa el resiste el tiempo, un par de películas de Disney. Son como muy de princesas y eso. Si bien mucho ahora lo están estereotipo. cambiando. Sí. Claro, ahora lo están cambiando. Lo están cambiando. Pero bueno. Sea lo mismo. Sí. No tenemos cómo justificar esto, pero lo vamos a presentar. Es el living Belo Lucius, el bautizado. El living del amor, el living del amor. ¿Puedes largar el celular, nena? No larga el celular, tu amiga, Alicia, un minuto. Está tuiteando. Bien, es como vos. Es como vos. Tuitea que venís acá. Tuitea que La te verdad invitaron a un programa. La verdad que Lizzy tiene una lista de amigos y amigas muy especial, Ignotas. claro. Ignotas, según ella, ignotas, no importa. Para nosotros no es Que parámetro. se preparó mucho. Para nosotros son notas. Exacto, para ella es ignota y para nosotros nota, nos gusta, pero más allá de... Todas tienen el mismo humor, las que sacamos al aire por lo menos, ¿no? Y nos dio muchas gracias y dijimos, bueno, traigámosla, queremos conocer el mundo de Lizzy, ¿quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Qué pasa? No sé qué. Y bueno, y esta pareja nos hizo reír mucho la vez que lo sacamos al aire, ¿no? Porque él es el hermano, no era tan no fachero, ¿eh? No era tan no fachero. No, personalmente No, pasa que si lo comparás con el hermano... Bueno, si lo comparás con el hermano... Chino León es Chino León, pero no era tan... te vendés más feo de lo que sos, ¿eh? Está bien, es fachero, pero claro, te dice el hermano Chino León. Bueno, avisémosle que están hablando, tienen los micrófonos... Pero pueden Sí, todavía no lo vendieron. Hola. Igual si los ves así, no te imaginás como que vienen a presentar un disco, que es una pareja de baile, parece que lo desalojaron, algo así. Sí. Un tramón. Estamos buscando un lugar si podemos dormir acá un costadito que está techado. Recién se nos cortaron los frenos del auto. ¿En serio? No, casi mueren de camino acá. Lo estacionado contra un árbol. Sí. Se puede, ¿no? La voz Acá contra el árboles. cordón. Sí, ahí quedó. Sí. A los chicos de la grúa, por favor, un golcito, déjenlo ahí. Se copan. No, es terrible. Lizzy, ¿dónde los conoció? ¿Quiénes son? A Martina la conocí cuando empecé a trabajar en El Precio Justo. Me eligieron... Lleva varios programas con Lizzy en sin que le enfoquen. ¿La enfocaban más allá? Claro, porque yo hice mi carrera en base... Sí, en El Precio Justo sí, porque eran solo dos, la China y ella, que también tenemos que invitar a la China. Pero ni bien la conocí, yo supe que tenía que trabajar siempre con ella porque mi carrera iba a estar en constante ascenso. Porque es tan estúpida que siempre me quedaba como muy sobresaliente. Claro, tengo que ¿entendés? quedar como inteligente, Lizzy. Claro, entonces yo te quedaba como, convengo. wow, claro. qué genia esta Tabela. Hay que darle otro programa. Y bueno, y nos conocimos en CAS, que es donde ella fue a la escuelita de CAS. Es como el refugio del sol, y como una casita de Cris Morena, pero que tiene Telefe donde le enseña a cantar, a bailar. Mirá qué bueno. Es como la colimba para jóvenes talentos. Claro, la colimba para jóvenes no sabía talentos. que existía eso. Había un cupo para... Y había un cupo. Que lo gane la beca. Y cuando fui, ni bien la vi el día de que me dijeron te vamos a traer dos para que veas, y ni bien la vi me encantó, porque era tan destartalada. Nunca vi algo tan potra y tan destartalada. Excelente. ¿Entendés? Nunca nada me salió bien. Martina Fase se llama. Martina Fase.
impresionante. Y el hermano del chino Leuni. No, no digas. Sebastián Leu. Es lo más grosso que hice en mi vida, ser el hermano del Y chino. bueno, y encima no es mérito tuyo, boludo. No, es terrible. no, eso no, es vivir a esa Bueno. sombra y bueno, ¿qué vas a hacer? No, y aparte el chino Leuni que postea en una casa en un barrio privado, en la pileta, cañas, tomando sol, viajando por el mundo en Disney, y se le quedó el golcito donde Si ves En Villa en la foto se ven nosotros revolviendo la basura de mi hermano ahí. En el fondo. Claro. Pero lo que importa es la belleza interior. Sí. Es verdad. Pero no son reversibles. Qué lástima. Si no sería muy lindo. Así. A ver, ¿cuántos hermanos eran? Somos 5. ¿De dónde son? No, bueno, ¿De hay acá? hay uno que vive en Puerto Rico, Leo el mayor, que ese tipo es tipo Luis Miguel. Onda, facha ¿sí? mal. Facha mal. Ese es el más facha. Ah, ese es más facha, es más grande. ¿Estás No soltero? sabes lo que es. No, está casado, está casado. Encima canta como Luis Miguel, no sabe lo que es. Es una cosa Ah, que ¿sí? A mí me confunde. ¿Y labura de eso? Lo veo y me confunde. Sí. Laburo de Hermano, eso. degenerado. Ahora está cantando, de grande, ¿eh? Tipo a los 50 y algo, se animó, el chabón. Era vergonzoso. Voz, Mirá. pero zarpada. Y a los 50 y pico empezó, alguno en un restaurante que estaba laburando le dijeron, no, cantá. Y la gente se quedó. Porque tiene una voz zarpada. Mirá qué bueno. Impresionante. Y después está Germán, que también. Pero Leo es como morocho de ojos miel, facha mal. El típico morocho argentino. Después Germán, que viene para abajo, ojo celeste, rubio. Después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y después el chino. Y después viene el chino, después viene Nahuel, otro más chico, que también es rubio de ojos. Son todos distintos, todos facheros, y a mí me pisó. ¿Pero son todos del mismo cóctel genético? Sí. Eso nos dijeron. Nahuel Porque los rubios ojos celestes no entiendo. Pero se parecen. No, viste Se la confunden típica- un poco, ¿no? No, siempre dijeron, no, es que había un abuelo que era rubio. Todos miramos así con dudas. Sodero claro. también era rojo. Sí, claro, esas cosas. Claro. No, en realidad sí, se parecen todos a gente de la familia y yo me parezco. ¿Y a- tu viejo es el que- o tu mamá plantó los genes ahí? No, mis dos viejos cuando eran jóvenes eran así, modelos, hermosos los dos, muy lindos. ¿Y qué hacían? Mi viejo es contador y mi vieja... Cogía, porque 5 pibes. Sí, le daban fuerte, le daban tupido. Antes se podía, ahora ¿cómo hace con 5 pibes? No, 5 pibes, Un una montón. locura. ¿Cómo es ese presupuesto de 5 matrículas pibes. del cole? Claro, no, Preguntale a Maru, no sé. Olvídate, claro, no, es imposible. ¿Y hay otras fases? ¿Otras fases? ¿Qué? Ah, familia faz mal. Otra fase de esta entrevista. ¿Qué estoy diciendo? Estoy re perdida. Es tu apellido, Martina. Es verdad, me había olvidado. No, tengo mi hermano, Lucas, que tiene 33 años, creo. Y eso, nada más. Un solo hermano. Ajá. Y es de Rosario. Es de Rosario, sí, es un desastre. ¿Vos ¿no? también sos de Rosario? Sí, yo también soy rosarina, claro. Hace 10 años me vine a vivir acá a Buenos Aires en busca de un sueño. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? Yo trabajaba en marketing y él también. Hicimos un viaje juntos. Yo estaba de novia con otro chico. Él también estaba con Los viajes, el fin de los viajes es ese. Los viajes de tipo de Viajamos- empresas es Claro, ese. él trabajaba en una empresa, yo en otra. Y bueno, y nos conocimos. ¿Pero que era el viaje a un congreso o una cosa No, así? ¿o? él es creativo, entonces estábamos yendo a un Y vamos a evento. tratar de vender algo a Movistar. Ahí va. No digas, Marco. Bueno, no importa. Y vale, Ah, sí, de acá tenemos. Acá tenemos Movistar, Ah, así bueno. que se ve que lo Sí, vendieron. junto con esa está todo bien. Metiste una ruleta rusa de marcas y salió bien. Claro, Está claro. fe. Y teníamos una reunión ahí a tratar de vender una cosa para el verano y fuimos 2 agencias juntas haciendo una especie de merge y ahí me quedó en un viaje de 4 horas al lado. y enamoramos. Nos enamoramos. Hicieron match. ¿Pero vos estás de novio con otro pibe? Yo estaba de novia y él también. No, Dos. ¿y en qué momento comunicaron? ¿Cuando se bajaron No, del micro o ese día- tardó un montón en No, comunicarse? estábamos en un auto y empezamos como a sentir un calor, así como una cosa de esta Claro. conexión. esta Quizás porque conexión. estábamos desnudos, eso también ayudó. Pará, y ¿Ustedes tuvieron vínculos sexoafectivos así, digamos? en el antes- momento. Antes de, Llegamos del viaje y... de romper Sí. sus relaciones anteriores. Ah, es un... No, o sea... Hay unos papeles. Sin romperla. Yo no estaba yo estaba con una piba que saliendo, no era mi novia. sí, No, no le bajes el precio Mentira, ahora para que mentira, era la continuar. novia. Claro, dice eso para no quedar tan... Pero era la novia. No era tan Le decías importante. mi amor. No era tan ¿Le importante. decías mi amor? Le decía mi amor. No, pero pará. Pipi también. Me voy a relajar, pará. Le decía Sí, sí, sí. Pipi. No, le decía. Cómodo, no, pues. no, pero Le pará, decía me voy a poner cómodo porque esto es importante. Yo tengo Vos algo decís para que no decir era acá. tu novia. Yo tengo algo para Pará, decir no acá. era tu novia. Estaba empezando. Pero le decías mi amor. Y Pipi. Mira, el Pipi, problema Pipi No, pero sí. Pipi está bien, le podés decir. No. Ah, no. El problema que Pipi tenía no era- le decía a la gente, solo vos le decías Pipi. Obvio. No, Claro. pará, Pipi es pará. tercer año de matrimonio. No. Obvio, no lo blanquea. Me pasaba que tenía el vestido de novia en la cartera, la mina. ¿Cómo? La chica tenía el vestido de novia en la cartera, donde estaba lista. Uy, qué Ya, estaba lista. Era como, ¿Con vos o no con sé, quien sea? Al tercer día, viste, te amo. Y vos tenías pasajes a Ah, Rusia en la billetera, digamos. Claro, yo fui muy claro, ¿eh? Esto. ¿Qué le la dijiste? escuché.
Yo no tengo ganas de tener una relación de nada. Si querés, fifamos, todo bien. Punto, nada más. Eso Ay, es lo que... FIFA. Fifamos. Vuelven los 90. Vuelven las en Telefe 1990, Evelyn. Su atención, dale. Esta noche, FIFA. Todo el mes. FIFA. Con Sebastián Leonis, no te lo pierdas. Toda la noche. Por Telefe. Fifamos. No, era eso. Yo recién... Pero Pipi. Ritmo. Decía Pi. Estamos en los 90, claro. Y No, la cosa es... eso. agarra el micrófono y se va. Perdón, Ahí yo va. estaba pinchando con la mina. Esto sí, es chino, con- no me pasa. Bueno, sí, eso dice para Chichoneando. no quedar mal. Chichoneando. Pero la mina sí Pero le tenía decía, mi amor, Sí. Me decía ella mi amor muchas veces y me empezó y al final terminé accediendo pero la verdad que y es raro, es un terreno ¿viste? raro. Porque además yo fui claro, mirá loca, yo no tengo ganas de enroscarme efectivamente. Che, con yo nadie. no me quiero enroscar, mi amor. Es raro también. amor, Seba. Claro, No, cariño. Lizzy. Mientras- Pero se le así- presentaste a tu familia. Pará, Seba, pará, acá. pará. Acá está encargando más. Sí, ella, bueno, ella se Yo le revisé el esfuerza celular siempre por... en esa época y él. ¿Y qué había? Para nada En tóxica. esa época. Una relación sanísima. Pará, yo quiero, yo quiero decir algo. ¿Vos le revisaste el celular a él? Yo quiero decir algo. Yo soy re tóxica. O sea, lo asumo. Soy así, soy intensa, soy una mina jodida. Hipocondríaca. tenés- Hipocondría. Todo lo malo lo tengo, eso es verdad. Yo te revisé el celular y vi que decía mi amor, mi vida, cositas. No, mi vida no. ¿Puedo preguntarte, Sí, vos bájate. revisaste el celular porque de reojo miraste No, como la clave? No, Claro, sí, Sí, bueno, eso sí, claro, obvio, le descubrí la clave, por supuesto. ¿Y en qué momento aprovechaste para revisarle el teléfono? Y ¿Cuando se cuando estaba duerme, bañando? claro, cuando duerme. Ah, cuando duerme. Estaban durmiendo juntos. Te amo. Y los dos estaban de novios. No, boludo. no, o sea, pará, es un pará. escándalo. Porque Ahora vamos a hablar de ella, porque ahora es así, ahora vamos a hablar de ella. Pero no entonces se hace era, soporte. era una no novia que estaba a punto de casarse, que le decía mi amor, Pipi, presentó a los padres, pero nada, ella le dijo Teníamos loca, 4 mirá, hijos, pero solo no- estaba en FIFA, claro, punto. Raro, vamos al móvil 2, Martina, dos, ¿con quién Mirá. estaba? yo estaba de novia con un chico y bueno, nada. ¿De dónde, chico? De acá de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo hacía que estabas de novia? 2 años. ¿Cómo le decías? ¿Cómo le decía? Chancho. Gordi, le Chancho decía. le decía. ¿Cómo lo No me conociste acuerdo. a él? Lo conocí trabajando. También. todos del laburo. Todos muy laburantas. Ahí yo soy laburanta. Labura. Sí, lo conocí laburando y bueno, nada, pero fui o sea, fui a ¿Estabas misa. enamorada del pibe? Estaba enamorada. ¿Y te desenamoraste en un viaje en 4 no, horas? la ¿Te realidad desenamoraste? es que Es posible. yo me vine muy sola a Buenos Aires y me aferré a él. porque Ah, estaba ahí va. Entonces era como una compañía, pero después me di cuenta que no estaba enamorada. Entonces, Pero esa historia me gusta porque Sí. le pasa mucho a los que vienen del interior, sobre todo que, claro, siempre escuchás la historia, viene una pensión, viene algo, no tiene Sí. nada, no sé qué. Entonces, Me una aferré. relación a veces es tu familia, es tu casa, es tu todo. Todo, Pero eran mis después te das amigos, cuenta que es porque lo necesitabas. Pero lo Totalmente. queremos entonces, pues te ayudó. lo queremos, es buena gentecita. Se quiere matar. igual. Saludos a Chan. A Chancho. No, bueno, lo conocí a él y automáticamente lo llamé a Chancho. a Chancho y le dije, Chancho, todo bien, pero no, esto no va más. Pero él tuvo algún indicio que no iba más o se enteró como, hola, mi amor, de repente se han ido de No hubo vacaciones indicio. juntos y de repente Nos no va ¿sabés más. que sí, nos habíamos ido a México, hacía 15 días habíamos vuelto. ¿Y cómo la pasaron? Espectacular, un mes nos fuimos. No. Me pagó todo encima, un bajón. ¿Y? Y después Para y él, después, ¿sabés para lo que vos. hizo? Sugar Chancho. Después me El pidió sugar igual. chancho. No, se reenojó y me dijo, te digo. no. Devolveme la plata. Estamos en la pidió la sección plata. para historias de amor de Me pidió gente. la Pará. Me pidió la plata. No, pará. Esta sección, porque estamos buscando un nombre, esta sección injustificada, y se trata de historias de amor. A historias de amor de gente normal. De gente normal, no, historia. gente ilícita. Exacto. Pero está bien, pero hay gente le pasa historia, es una historia de amor como cualquier otra. Le Vos- pidió la plata el Me chavo. pidió la plata, me llamó y me dijo, mira, devolveme todo el pasaje, devolveme la estadía, quiero toda No, la pero plata. pará. Vos estabas 15 días, estaban bárbaros, la pasamos genial, increíble. Es la Espectacular. mujer, hicieron Cancún, hicieron Todo, Playa del Tulum, Carmen. Playa del Carmen. Todo. Bucearon. Con las ballenas, Fotos, con los- buceando y con lo de. Sí, genial. delfines. Volvieron los 15 días, espectacular. Está hermoso. Y ella le dice, me tengo que ir a un viaje de la... Perfecto, listo, nos Sí. vemos a la vuelta. ¿Cuánto duraba el viaje? No, un día, un fin de semana. ¿Qué? Era, un sábado. Un y fin de volvíamos. Sí, semana. sí. Es tan fácil Fue destruir algo bello, Andrés. ¿Llevó cuánto tiempo construirlo? Vino el pibe de ahora de 2 años construirlo y 4 horas de viaje en micro con el hermano de chino León y se destruyó todo. Y esto que era el hermano feo, imagínate. si- Imagínate, nada, si hubiera chino en 2 paradas de Pará, subte. quiero confesarte algo. ¿Sabés que yo, un mes antes de laburar con vos, trabajé con Nahuel, con tu hermano? Sí, lo sé. ¿Con cuál? ¿Cuál es Con el Nahuel? hermano más chico de Seba. Y Fachero. habíamos pegado onda. No. Sí, Y no va que fifan y bueno. Y cuando yo lo conozco a él, digo, me haces acordar a un chico, Nahuel. Es mi hermano. No, está bueno, se está fue bueno. Increíble. Y ahí no dijiste, me quedo con el otro, ¿por qué te No, porque el otro estaba de novio. Ah. Yo quiero saber quién se enteró Desastre todo primero. esto. ¿Quién se enteró primero de que era soltero, Chancho o Pipi?
No entendí la pregunta, perdón. ¿Quién fue dejado antes, Chancho o Pipi? Creo que... ¿Quién fue dejado? No, es Chancho. ¿Sí? Chancho fue dejado antes. Chancho fue Pero pará, pero entonces... No, vos tuviste una semana hasta que la viste, le Claro, lo que dijiste. pasa es que tampoco la vi Y en todos esa los semana días. yo le revisé el Claro. celular. Bien. Pero ¿Ya escúchame. se pusieron a salir a pleno después? Pleno, convivencia. No, mal. No nos Convivencia. separamos más en 7 años. Literalmente. Tenemos una hija, ¿no? ¿Tuvimos? Uy, la nena, la dejamos en... ¡Uy, la nena! En el auto. Quedó en el gol sin freno. Sabía que era como Escúchame, pero yo quiero saber varias puedo cosas. creer. Una, primero quiero saber, vos te bajaste del micro, todo, había onda en la piel y le dijiste, Chancho, ya fue. Yo le y ahí dije- Chancho te dijo, devolveme la plata de viaje. Todo bien que ya fue, pero devolveme la plata. Claro, me mandó un cadete para que me venga a buscar el sobre con plata. Yo tuve que poner sobre en 3 meses. Dame ¿Se 3 lo cuotas. pagaste? ¿3 Se cuotas? lo pagué en 3 cuotas. Para mí está mal, está trabajaba. más mala el Chancho, ¿eh? Estuvo re mal. Pero Nada, aparte no sea pará. resentido. Estaba herido, estaba herido. Actúa en el Evasión de despecho. departamento. Está herido, claro, está herido, pero no es la forma, porque si es una cosa de, che, vos le dijiste, te lo pago después. ¿Qué dijo después? ¿Le vació el departamento? Yo le dije, anda al departamento, busca tus cosas. Era mi departamento. Busca tus cosas, todo lo que quieras. Y cuando llegué al departamento no había nada. ¿Se te llevó qué? ¿Todo? ¿La cama, Todo, la la heladera? tele. No, la cama no, porque era como... No le servía. No le servía. Y Todo. ya que Microondas, contratamos una hornito mudancera. eléctrico, todo. Eso Todo, era tuyo, ¿te lo habías comprado vos? todo, sí. Estaba enojado, Chancho. No, lo habíamos comprado juntos. Pero no dijo, yo te dejo el horno eléctrico, me llevo el microondas. No, se Claro, lo llevó tomó todo. como una No. indemnización, digamos. Todo, claro. Por ¿Una despido sin indemnización de qué? Por despido sin repentismo, causa. por Corazón despido roto. sin causa. Por claro. Por despido sin causa, por corazón roto me En gusta. todo caso, siempre hay causa para ese tipo de cosas. Y para, ¿y Pipi cómo se lo tomó? No, es que no hubo mucho, tampoco hubo mucho, no estábamos tan unidos. Entonces fue como... Es muy rara tu explicación. Sí, pero es la verdad. Bueno, No, está ¿sabes bien. qué? Me suena La que verdad. Pipi se había casado con el siguiente. No, Pipi ¿Cuándo? tenía el vestido de casamiento. No, es la verdad, le dije, mira, yo de un principio... No, ¿sabes lo que hice yo en Facebook en ese momento? Te puse, te quiero, a propósito, para marcarte, yo yegua, ¿viste? Para marcar terreno, y Bien la zorra. piba lo vio. Sí. Y ahí se repudrió. No, igual. Es intensísimo. Martina se acuerda Es mucho. intensísimo. Martina se acuerda mucho de todo. Todo. Sí, sí, porque lo planeó además. No se olvida un Yo voy- detalle. No, nos juntamos en un bar y le dije, mira, la verdad, Está bien. no nos veamos más. Escúchame, pero yo quiero preguntar algo. Le pregunto a Alicia, a Eve, a Harry, a todos esto. Estamos hablando con, Martina Fase y Sebastián Leunis, por si alguno se suma ahora y no Amigos de entiende. Liz. Amigos de El Liz. sillón del amor, el sillón del amor. Bien. Escúchame, lo que te digo es, ¿existe realmente ese amor que... ¿Cómo se hace para... No sé, se conocieron estos dos, cada uno tenía su historia y algo. Ya la vida casi le pasa con la hermana, o sea, los genes Leunis la traen, escúchame. Pero Puede algo, ser. ¿por qué? Alguien que no viste nunca, en tu vida y... Qué loco eso, ¿no? Es química pura. Porque no sé qué decir. No, pero la verdad que, mira, yo no creía en él, no creía. Como la A palabra. mí me vienen a decir, ¿querés en el amor a primera vista? Tómatela, estás caliente, nada más. Es lo que pensaba. Igual para mí dura 3-4 meses, después se va. Ella me dijo, me sigue diciendo Pipi todavía. Ella, ¿viste? Claro. No, mira, la verdad que pasó algo rarísimo. Porque Fue raro. primero, ella era un miembro de una agencia y yo de otra, que laburábamos juntos, y todos decían, viste qué buena que está la mina. Y ya una mina que está cascoteada, a mí me da como impresión, ¿viste? Una mina que todos se la quieren levantar, como, ya vos le decís, ¿qué hora es? Tengo novio, no te pregunté la hora, boludo, ¿qué te pasa? Como que me da... Ah, ella ya estaba marcada, pero No, cascoteada a mí- es una mala definición, porque cascoteada es otra Yo cosa, estoy claro. cascoteada. No, vos no, Evelyn. Ella no. No estás cascoteada. Sí. Era una mina que todo se Todo quería se la levantar. quería Estaba levantar. cotizada más que Claro, cascoteada. perdón. Cotizada. Con la Perdón. espalda, Estaba digamos. sobrecotizada, es un Claro. bajón porque todos los chabones alrededor. Y además entonces vos vas- ella, entonces vos le decís hola y ya piensa que te la querés fifar. Y en realidad solamente le decía hola. Entonces, Como que está a la defensiva con Sí, cualquier chabón claro. que se le no le daba acerque. ni pelota, ni la miraba. Verdad Venían eso. todo y Sí, es verdad. mostraban Pero ¿por fotos qué no la mirabas? A mí me Porque ya gustó todos eso te de- la vendieron. porque Porque no me todos te- importaba. qué sé Claro, yo. a mí me gustó eso, el que no estaba regalado, que no era un pibito que estaba ahí como, no, era ¿Viste? cero, Y eso es bola. Y obvio, a eso mí es obvio. dije, A ay, ella todos la encaraban y a ella ¿cuál le gustó? El que estaba ahí que no la miraba. bola, no me daba bola. Sí. Ay, claro. ¿Y después cuándo te embarazaste? ¿Al toque? ¿Te casaste? Al toque. Esa noche, esa misma noche. En el auto. A los 5 o 6 meses. O 7. Bueno, pasó un montón. Antes de un año, entonces. sí. Pero vos Sí, allá sí. te habías preparado, vos querías estar en el mundo de la televisión o no? ¿Fue de Sí, pedo no, después? Lizzy, yo me vine a los 19 años acá. ¿Preparada? Claro, estudié comedia musical, estudié canto, teatro, de todo. Me vine acá a remarla y bueno, nada, después quedé embarazada, pero Sí. quedé embarazada. Fue como...
Fue como un problema. ¿Vos era que Claro. eras compañera de Messi o alguien de Messi cercano? Sí, no. ¿De la hermana? Conocida de la hermana. Sí, porque en Rosario conocida. es todo muy chiquito, ¿viste? Claro, Todos se con conocen. todos. Sí, O sea, te podrías haber casado con Messi y terminaste con él. sí. Qué suerte que tuvo. Es la historia de mi vida, Lizzy. La historia de mi vida. Tiene un aire medio rocuso aparte, ¿no? Como si la ves así de perfil, lejos. A lo lejos, como una prima lejana. Como una. Con el hermano de Messi que fue que te iba a pegar. Mi primer novio era mi primo lejano. ¡No! ¡No para un segundo! ¡No para! Es la reina del titular. La reina del titular. Para mí vale igual, está bien. Sí, obvio. ¿Tu primer novio? 4 años. Mi primer novio, primo lejano. Sí, era como un primo de mi primo. Ay. Sí. Che. Toda la familia nos quería unir. Pero 4 años. 4 años, desde los 16 hasta que me vine acá. Ah, Lo dejé pensé porque que- me vine acá. Vos tenías 4 años, pensé que No, joven. era un montón. No, ¿de los 16 a qué edad? A los 20, cuando me vine acá, 19, 20, teníamos relación hacia larga ¿Y distancia. conseguiste laburar de lo que querías o no? Sí, un poco claro, sí, un por poco no. Por supuesto, sí, obvio. Estoy muy feliz con mi carrera. Muy contenta. ¿Con tu carrera? Venimos corriendo. No, sí, sí, yo creo que Sí, querías laburar sí. en... Quería laburar en los medios, quería laburar en... Bueno, sí, en los medios, básicamente. Sí. Siento que vengo bien, de a poquito, pasito a pasito. Bien, bien. Trabajo dormido. ¿Y de qué laburás, Seba? Mira, yo soy. De nada, Sí, yo no mantengo, no mentira. soy proxeneta de Martina, básicamente. No, yo ahora. A mí me preguntan a qué me dedico y me cagan la vida. No sé ni qué decirle. Digo, Como el papá de Eve. me cagan la vida. en serio. Sí, es verdad, se Porque complicó. hago muchas cosas. Hago muchas cosas. Hago jardines verticales por ahí, fabrico. Como estos que tenemos acá atrás. Ay, Claro. Acá arriba Exactamente, podés apreciar. Sí, los vi cuando llegué. Sí. Y es creativo, publicitario. Hago cualquier cosa. La verdad que soy un busca profesional. Hago cualquier boludez, la verdad. Fabrico cosas, ¿viste? Ahora estoy Es haciendo... re inteligente, quiero decirlo. Es posta. Pregúntale lo que sea, te lo responde. me quiere mucho, me quiere mucho. Ay, a mí no me digas porque no sé qué preguntar. ¿Pero qué fabricas? ¿Qué cosas fabricas? Por ejemplo, cabinas de sanitización para el COVID. Es verdad. Automáticas que te leen te toman la temperatura, si tenés barbijo, Mirá. no te abren el molinete si no tenés barbijo, si tenés fiebre, cosas así. Hidroponía. Hidroponía, no sé cómo se dice. Tengo una marquita de muebles de hidroponía también. Hago muchas cosas. De tecno. Hidroponía. Es un sistema de cultivo. Cultivo sin tierra. Sin tierra, con un sustrato. En agua. Planta marihuana, plantas de marihuana. Marihuana con la Hidroponía, se hidroponía, puede sí. plantar cualquier cosa en hidroponía. Ah, se puede otra cosa. Pueden usarse para Vende marihuana, hermano Chino Lerner. Tenemos un titular que Vende estamos marihuana buscando. hidropónica de la mejor calidad. Y Martina Mula. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No. Esa es una buena opción la hidroponía para la gente que tiene poco espacio para Mirá, plantar cosas y tener una huerta. Los que yo hago no son para marihuana, la verdad. La configuración que hago yo es para alimentos, para hacer. Pero se pueden usar haciendo modificaciones estructurales, se pueden usar para lo que quieras, para plantar sandía, así que no importa. Pero Está buenísimo. Lo que yo hice son para tomates, lechugas. Hortalizas. Sí, pero igual no prosperó ese emprendimiento. Ese no prosperó. Mira, la verdad que Ese no. ella no le tiene fe, nunca le gustó. No. Pero eso es una pelotudez. No, para mí no. Sebastián, le dije, Sí, los jardines, pero la hidroponía. Para mí es una bomba, pero lo tenés que hacer para marihuana. Si lo querés plantar más. Y ahora cuando se legalice. Hay más gente buscando plantar que marihuana Eso es que verdad. plantar tomate, lamentablemente. Sí. Pero mira, Lamentablemente para el tomate, digo. depende, no sé, en Ushuaia, por ejemplo, que no pueden plantar nada, pueden tener adentro de la casa Claro. los muebles que tienen, Claro. tienen su propia luz, son automáticos, se rían solo, entonces pueden tener plantas de hoja que para ellos es un milagro en cualquier momento, en un garaje, en cualquier rincón. ¿Y la aconsejás en los proyectos a ella cuando tiene alguna propuesta, un casting y todo? Sí, ¿sabes que un montón? Tira ideas, viste que yo tiraba ideas en cualquiera re que se hacía la... No, pero si me tira ideas, me dice cosas, podés presentar esto, hacer esto, me lo guiona. Tiene una cabeza muy zarpada, de verdad. Me reayuda. Es Sí. muy buena ella trabajando. ¿En qué sentido? En el sentido de que sos creativa, sos graciosa, divertida. Mi papá no confiaba mucho en mi talento, dice Martina, y se frustró cuando me fue a ver en Rosario a la muestra de fin de año de comedia musical, en el cual me escuchó cantar y fui un desastre. Estoy viendo declaraciones. Bueno, muy triste. Me acuerdo que salí toda emocionada, llorando, y mi papá me dice, Martu, te voy a decir algo, yo sabes que soy muy sincero, no cantes más. No lo hagas. otra cosa. No lo hagas. Digo, pero yo lo que siempre digo es, no hay que cantar bien para ser cantante. No hay que ser buen actor para ser actor. ¿Entendés? Yo soy actriz, sí, medio que actúo sí. como el orto, pero soy actriz. No, Me la medio que sí, banco. para mí. No, canto como el culo, pero soy cantante y me la banco, ¿entendés? Marcelo es carbonero. Marcelo es carbonero. Carbonero, o sea, envasa Sí. el carbón como Un Di María, envasador. que hacía eso, ¿no? Bueno, Como son Di María. conocidos. Los Son padres claro, de Di María con el papá de mi viejo son conocidos porque son
sí. Colegas. Competencia. Competencia. Otra oportunidad perdida. Sí. Claro, otra oportunidad. ¿Podés creer? Todas me pasan por al lado. Pegan el palo siempre. Así es la vida. Pero Carbonero, claro, el carbonero, el que envase el carbón es un laburo muy sacrificado, ¿o no? ¿O eso una Y es un empresa y él no lo hace más? Él empezó haciéndolo, él lo ¿no? hace, claro. Él tiene una envasadora, o sea, no es que lo hace él, tipo, no es que él mete el carbón en la bolsa, hay una máquina que lo hace, pero... Ahora sí, pero... Ahora, pero hace un par de... Exacto. bastantes años lo hacíamos, o sea, lo hacíamos... Vos también. a mano. ¿Sabés que a mi viejo se le prendió fuego la empresa? Todo mal la piba. Se le prendió fuego y tuvimos que, tipo, en familia, todos ir a embolsar bolsas porque a mano. Porque no estaba más la máquina. Entonces, eso fue un momento medio jodido de nuestra familia. Y sí. Nos tuvimos que embolsar todos a mano, ¿viste? ¿Qué edad tenías? Y estaba con mi primo lejano, 16, 17. Me preocupa esto. Sí, Estoy a ver. leyendo la data que me anotaron. Me preocupa, a ver que lo perdí. Hay mensajes también, pero déjame ver, dame un segundo nada más. Ahí está. Tuve una relación tóxica de los 16 hasta los 20 en Rosario. ¿Ese primo lejano? ¿El primo lejano? Sí. Claro, tóxica por un familiar. Claro. Claro. Sí. No, muy tóxica, muy. ¿Qué pasó? Ahí quedé rayadísima. Ahí me arrancaron los ataques de pánico, las fobias, todo me pasó ahí. En esa De época verdad. conocí a Martín Bossi, quien había visitado nuestra escuela de comedia musical, y él me incentivó a venirme a Capital. ¿Y eso dónde lo sacaron? Ah, Estoy viendo, sos amiga de Martín. lo conozco. Martín sí, es la verdad tóxico también. ¿Sí? No sé. Tiene toda la pinta, o sea. No sé. Si hay que arriesgar, sí, No. yo diría que sí. No, ¿sabes que él me influenció para venir acá? Y vine porque él me llenó la cabeza para venir y lo hice porque... O sea, quería venir, pero él fue como un gran empuje. Ok. Re. Ah, claro. Sí. Como ¿Pero Andy. fue un pipi también, no? No fue un pipi, no, un gran amigo. Ok, Gran amigo. ok. Raro, lo miro a Sebastián. Ay, Muchacho, pipi, ay, los no, papeles. sí. Ay, raro. Claro que ¿Cómo sí. se sale de una relación tóxica muy jodida? Cuando sos joven, aparte. Yo creo que se sale de una, no se piensa, es tipo, bueno, ya está, pim, puf, te vas. Me vine a Buenos Aires. ¿Pero estaba por qué era todavía con- tóxica? ¿Qué Era... te tiraba para abajo, era celoso, te decía que no, te Los dos, bajaba la autoestima? Los dos, muy Ah, celosos. vos también. Sí, medio enfermitos los dos, muy celosos, ¿viste? Sí, no, tóxico, mentirosos. Estoy acá y estaba en otro lado. Yo también estoy acá y mentira, la foto, te vi en la foto de fondo, eras vos, no era yo. Tú un desastre. 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 4 años. No, claro, Y 4 con años. él nada que ver, es una relación súper sana. Nos decimos todo en la cara, tipo, tenemos una relación súper libre. ¿Qué pasa? Era yo la de la foto, me dice. Era yo la de la foto. No, re bien, re sanos. ¿Libre qué quiere Boluda, te vi decir? con un chabón en un bar, sí. Sí, era yo, mi amor. Era tu Qué primo, boluda, me no, agarraste. Libre, definí libre. ¿Libre qué quiere decir? ¿Qué Que es libre? ¿Se llevan bien o pareja abierta? No, nos llevamos bien, más Ahí o va. menos. No tenemos grandes problemas. Ajá. No nos damos explicaciones, en realidad. Ah, está bueno No eso. le ando mirando, no le ando cuidando sus partes íntimas, que se las cuide ella, pienso. Y yo Bien. me cuido lo las mismo. mías. Excelente, está bien. Pero arrancó con vos revisando el celular para, Sí, por las dudas. para hacerlo de Pero pará. Ella es libre, pero ella. Ese es un sistema que quiere ser libre ella, pero Ella es yo libre, que sea pero con como control. yo. Sí. Me encantaría Igual que yo. eso. Ay, Es especial. Ser libre yo, pero que él no. Es muy Es una pareja especial. semiabierta, digamos. Con No, una sola claro, puerta. claro, sí. Es como, sí, giratoria, pero para un lado solo. Claro. Es buenísimo. Zucca, hay mensajes para esta pareja. A ver. ¿Qué? Hola chicos, quiero decir que Momi y el hermano de China Leunis es mi tercera pareja favorita después de la de Luis Luque, Silvia Cutica, Boy Olmi y Carola Reina. Bien. Estos dos son unos genios. Igual no es Momi ella, Momi, no es Momi. Lizzy se la confundieron con Momi. a Se Martín. mezclan las amigas. Martina Fase. Se mezclan las amigas de Alicia. eso. Son medias parecidas también, por eso. sí. A mí lo que más me gustaba de eso, que decís de cómo son ellos como pareja, que trabajar con Martina, viste, no tenía que estar dando explicaciones. Venía algún invitado al coso que estaba bueno y nosotras coqueteábamos y decíamos que nos gustaba y yo le inventaba romance con productores y todo, cualquier cosa que nos servía para Sin el aire lo culpa. decíamos sin ningún tipo de culpa porque sabía que no es que llegaba a la casa y se... Porque Claro. a veces Claro, vos trabajás pasa. con alguien y después te dice, che, no me digas esto, porque Claro. tal cosa, Después no en me casa digas tengo que dar cosas. explicaciones. Entonces es muy difícil y eso me encantó. Eso Como te me- pasa acá, que no nos puedes decir nada a nosotros. porque Claro. después tenemos problemas. Eso me Claro. conquista. A mí me gusta la gente que que entiende lo que está haciendo y que es desprejuiciada con eso, ¿viste? Que lo puede resolver. Es verdad. Y eso me llamó mucho la atención y me gusta. Sí, me inventaste relaciones con todos los productores. Con Sí. todos. Bueno, con algunos Después se tuvo que acostar con todos para no hacerte quedar mal a vos. Claro. Después tuvo que hacer para no quedarme. Claro, obvio. Zucchi, más mensajes, dale. Bueno, después, escúchame, lo que te digo es esto. Cerremos esta nota con un consejo de esta pareja hacia los que están escuchando. Un consejo. Los dos tenían sueños, los dos tenían otras parejas, los dos tienen una pareja libre, se llevan bien. Tuvieron De un- todas estas charlas que tuvimos, ¿cuál es el consejo? Tuvieron un hijo que no buscaron aparte. O sea, Un ella- hijo, ella una tiró hija con todo Martina, La amamos. no, una hija Pero Valentina, pero que no al principio buscaron. fue como... Fue fuerte Bueno, porque así yo estaba en el medio de cast, en Telefe. Por eso digo, haciendo- la pareja también sobrevivió a Claro, eso, yo hice digamos. todo cast embarazada.
Con el bombo, o sea, encima me bancaron unos genios, la verdad que unos genios. Bien, ¿cómo es los Instagram de ustedes? @MartinaFase ¿Con doble S? y el de él no importa. Con SC. El de él no importa. @MartinaFase. Y @el hermano del chino, ¿cómo es tú? Sí, Seba Leunis. Seba Leunis, bien, Seba Leunis. ¿Qué dijo el chino de su... a ver, comentaron su intervención en este programa? No, sí, se cagó de la risa. Me dijo algo. Nada lo complica el chino, ¿no? No, es muy relajado. Estaba haciendo Doctor Milagro. No le importa nada. Es un pastor. Todo bien hace, decía, puta madre, algo hace mal. Claro, Todo no. bien. Nos lo cruzamos en el recital de Roger King cuando fuimos a ver a David. sí, nosotros, sí. qué hombre. ¿Cómo estaba? Qué hombre. Qué No, hombre. una Estaba cosa, relajado, boludo. ¿no? Sí, Una sexy, cosa. Harry. Qué Me dan ganas de, pasar, hombre. de salir al pasillo del baño y pasar todo el tiempo para... Yo le traté de buscar un costado oscuro, pero no encontré, No, no encontré. es- Pero voy a seguir buscándolo, pero no encontré. Suerte con eso, suerte con eso. Aparte, es bueno, tiene su beba, pero que está grande, por eso habrá ido a lo de Roger. Y después tiene la nueva esposa que tiene como 25 pibes. Sí, son Sí. 5 Ah, hijos. ¿sí? 5 más la Madelfi. son Metió ensamblada con... seis. No, 5, no 4. No, cuatro. ¿Metió 4 hermanos? La Son hija? divinos. Son divinos. mirá son qué bien. divinos. Es la fusión con la edición multicanal. Oh, Claro. Con el pack de fútbol incluido. Bueno, un consejo de esta pareja entonces, un consejo, sí. A ver, ¿qué podemos decir? Yo lo que puedo. ocurre? Un consejo para la vida, para la gente que está De escuchando. todo lo que en su hablamos, casa. no sé Yo si de la pareja, de la vida, de algo, claro, creo lo que es de la pareja. Hay que ponerse metas que uno pueda cumplir para ser feliz, me parece que es eso. Con el tema de la pareja, no andar exigiendo nada, no esperando nada. Y No creo que esperar ese es el- nada. Nosotros bueno. creemos que Bajar la él... No expectativa. espero nada. No esperar nada, absolutamente. Y lo que surge, uy, qué copado. Y si no surge nada, no pasa nada. Buenísimo. Era lo que esperabas. Bueno, Que- pero- y que no se o sea, compre para eso, el es verdad. consejo del hermano de Chino Leonis es bajar la expectativa. Bajar la expectativa. Al, al mínimo. Mirá, al yo por mínimo. ejemplo me propuse ser el más feo de los Leunis. Ya sabía que iba a ganar, ¿entendés? Claro. Y eso te da como pequeños éxitos. Sí. Ahora Martina me está ayudando mucho, que quiero ser el más cornudo de la farándula, me está ayudando mucho ella y lo voy a lograr. Muy bien. Entonces es como metas que vas a cumplir. Ese es el secreto. está El secreto, bien. metas que ya sabes que vas a No, cumplir. para, Voy- y otra cosa es ¿Y vos? que no se compren la felicidad de las redes, de las parejas felices y todo, porque hay mucha... Perdón. Ustedes parecen re felices en redes. No, pero no es No, así. la verdad que somos. No es así. No es así. No es así. Eso, nada más que eso, que no se lo compren. Que es todo mentira. Claro, yo los veo en un super auto todo y está ahí golcito tirado y la grúa, eso no está en Golcito. Instagram, No, claro. pero que no te compares con la felicidad ajena es bastante útil. No, eso sí. Es el sirve. secreto de la tristeza, comparar. Pero a su vez todos ponemos en las redes como cosas felices. Obvio. Yo no. Yo si estoy del culo o si estoy depresiva lo pongo. Hoy me siento como el culo, soy de poner, ay, qué lindo día, el solcito, buenos días. No, eso no va. No compro eso. No. Igual tampoco vas a poner, acá estoy con un forúnculo que me salió en el culo. Queda Claro, como raro. es raro. Bueno, y haces tus cosas de preguntas y empezás Sí. a preguntar y contestás con bastante honestidad. Es verdad. Sí, Está sí, bueno. sí. Bien. Sí, me gusta. Bien. Lizzy, un ¿Qué? cierre. ¡Qué fabuloso! Está bien. Ay. Son Eve fabulosos. se derrumbó. ¿Qué pasó, Bebé, en la mitad? No, estaba Twitch muy prendido, Twitch, con la charla de Martina y Sebastián. Agradecemos. Quiero decir una cosa que es muy importante. En YouTube superamos los 150.000 suscriptores. Quiero... Urbana Play. ¿no? Urbana Play, nos encuentran ahí y encuentran contenidos on demand como esta entrevista que seguramente van a querer revivir. Número uno, la entrevista Que no la número quiere uno ver en nadie. Spotify, claro. Bueno, ella empieza a bailar, escucha una cortinita y empieza a bailar. Sí, sí, Y sí. canta, cantaros algo. No, basta, que me da pánico escénico cantar, basta. Ay, pero qué pelotuda, dijiste que cante, que cante, que lo haga. Basta. No lo voy a hacer. Pero No. canta algo. Zucca Basta, no quiere nada. cantar. No sé, dale. Bueno, ay, no sé. mostrá el culo. Eso sí, me encanta. Mostrar el culo. No quiere cantar, mostrar el culo. Buah. En fin. Si cantara con el gracias, culo sería chicos. un éxito. Claro, exacto. Claro. Está todo mal en esta. Esta no es la voz, es el culo, no va. Por esos cantos. Pero este es R.E.M. que nos salvó de este lugar. Gracias. Night Relation, un clásico. Gracias, chicos, por haber venido. Ahora vamos a hacer una favor, foto. Lo pueden buscar en Instagram si quieren conocer más. Parejas normales, amigos de Lizzy. Tan normales no son. It's bigger. It's bigger.